en la actualidad. ¿Cómo que en la actualidad? Es en el periodo lítico, periodo de las cuevas o periodo de las piedras. En este caso, muchachos, recuerda que en esa época el verdadero hombre era un macho alfa. Ahora es por la hueva, es. Chicos, imagínate, la mujer no le hizo caso ni a Dios. ¿Le hizo caso a Dios la mujer? ¿Qué le dijo a Dios? No deberéis comer del fruto prohibido. Se lo tragó. Y te va a hacer caso a ti por la hueva ese. Entonces, muchachos, lo más importante que tenemos que recordar que en el periodo lítico, muchachos, el hombre netamente es nómade. Se traslada de un lugar a otro. Vamos, primeras pinturas rupestres más antiguas del Perú. Toque, pala. Primeros restos de las megafaunas encontradas en el Perú. Pacay Casa. Primer habitante del Perú. Para San Cristóbal, Pacay Casa, no. A la hora. En este caso, muchachos, cuando hablamos de guitarreros 1, tenemos que entender que son considerados como los primeros habitantes. Recuerden eso. ¿Y por qué, profe? Porque en guitarreros se han encontrado materiales líticos y también fogones. No se han encontrado restos humanos, pero sí se ha encontrado evidencia que el hombre ha vivido en ahí. Por eso se le considera como los primeros habitantes. ¿Ya? ¿Y por qué no a Pacay Casa, profe? Porque en Pacay Casa, netamente, las piedras rudimentarias que se han encontrado, para los arqueólogos vienen a ser desprendimientos de movimientos telúricos. Por eso Pacay Casa no es considerado como el primer habitante, sino es considerado como los restos más antiguos de la megafauna. ¿Está claro? Muy bien. En este sentido tenemos que entender, pues, lo más importante. Profesor, ¿dónde se encuentran los primeros restos humanos más antiguos del Perú? Paiján. ¿Y de la sierra? Lauricocha. ¿Quiénes son los primeros en hacer deformaciones craneanas? Lauricocha. No te vayas a olvidar. Ah, con esto los mato. Mátame. ¿Cómo que mátame? A ver, vamos con la siguiente pregunta. Profesor, ¿dónde se van a encontrar netamente las primeras manifestaciones mágico-religiosas? Hablen. Paiján. No. Paiján. Toquepala. ¿Y por qué Toquepala es considerado como los primeros en practicar creencias mágico-religiosas? Por su técnica del Chacobe. Vamos, arcaico inferior. Se da netamente algo sumamente importante. Profesor, la mujer hace algo bueno por la vida. La horticultura. Conoce la horticultura. En este entonces, ¿el hombre es sedentario o seminómade? Seminómade. Profesor, netamente, ¿el hombre sigue viviendo en cuevas o en aldeas? O infelices, netamente en el periodo del arcaico inferior, el hombre todavía vive en las cuevas para protegerse de los animales salvajes. ¡Hala hoy! Profe, recuerda que en el arcaico inferior tenemos que entender algo sumamente importante. Profesor, estamos viendo el cambio climático del Pleistoceno al Holoceno. Ahora, ¿en qué periodo se va a dar netamente, muchachos, la extinción de los animales de la megafauna? Ya sabemos, bueno, eso es para historia universal, paleolítico superior. Ya, en el Holoceno, ¿en qué periodo del Perú se va a dar el Holoceno? Arcaico, no, inferior. El inferior, muchachos, netamente se está dando el cambio climático del Pleistoceno al Holoceno. Por lo tanto, vamos a ver la extinción de diferentes animales. La extinción de diferentes animales. Por ejemplo, se extinguen ¿quiénes? Hoy Manny no llega al Perú, infeliz. Diego. Bueno, la abuelita se transforma. De lo que era abuelitaza, abuelita. ¿Ya?
Chicos, recuerden netamente, muchachos, que en este periodo, por ejemplo, se va a extinguir la paleollama. Profesor, en esta época se va a extinguir nuestros caballos andinos. Ojo que nosotros sí tenemos caballos andinos, pero se van a extinguir en el periodo del arcaico inferior. Y netamente estos caballos van a ser introducidos con la conquista. ¿Ya? En este periodo nosotros sí teníamos caballos andinos. ¿Qué más? Profe, se va a extinguir, por ejemplo, la taruca. ¿Qué es taruca? Venado, pero en este caso es con más grandote. Como hoy voy a ser cura hoy, infeliz. En este caso tiene más grande el cacho. La taruca tiene más grande el cacho. Está dictando. ¿Cuánto está dictando hoy, infelices? Vamos, profesor. En este caso, muchachos, en el arcaico inferior se va a dar el inicio de la horticultura. Primer horticultor del Perú, Nanchoc. Segundo, Guita, Herreros, Izcay. Profe, ¿qué más? Tenemos que entender que en este periodo vamos a ver los primeros domesticadores de animales. Recuerda pues que en este periodo se van a dar la domesticación de animales. Van a domesticar, por ejemplo, al enamorado de las señoritas. Perro. Las llamas y las alpacas hoy. De ahí viene el término alpaca fashion. Muy bien, en este sentido, muchachos, tenemos que entender que en este periodo también se va a dar la domesticación del mejor amigo del hombre, el perro. ¿Quién domestica al perro? Chilca. No, netamente Chilca. Y cuando hablamos de Chilca, netamente estos personajes domesticaron al mejor amigo del hombre, el perro. Y a los varones le dicen perros, ¿sí o no, muchachos? Por fieles. ¿Han escuchado la teoría del perro? Sí, por eso somos perros. Porque somos fieles, perro. Ya. Qué raza. ¿Cómo que, Bobby? ¿Qué le estás diciendo a tu compañero hoy? ¿Qué le estás diciendo? En este sentido, muchachos, ¿quién domestica la llama y la alpaca? Telar Machay. Ojo, ojo, ojo. ¿Cuál Jaiwa Machay hoy? Telar Machay. Ojo que Jaiwa Machay, muchachos. Jaiwa Machay va a domesticar a la llama y a la alpaca en una época más tardía, en la época rancha. En la época rancha. Quiere decir netamente que estos Jaihuamachay no son los segundos domesticadores de animales del Perú. Ellos son los primeros. Estos son los primeros, chicos, netamente. Cuando hablamos de Jaihuamachay, ¿dónde está ubicado? Ayacucho. Estos personajes netamente van a domesticar lo que viene a ser, son los primeros horticultores de Ayacucho. Y van a empezar a practicar el famoso intercambio de productos. El trueque, un trueque incipiente, por eso se le llama que domesticaron pues el prototrueque. ¿Está claro? Bacán. Profe, en este sentido tenemos que entender algo sumamente importante. Jaihuamachay no lo consideres como un pastor. ¿Ya? La infelices. Les estoy diciendo que ellos practican el prototrueque. Son los primeros netamente, ¿qué cosa? Horticultores de Ayacucho. El primer pastor de animales o el primer domesticador de animales en cuanto a la llama y la alpaca se trata, ¿quién es? Telar Machay. Telar Machay. ¿Está claro? Bacán, profe. Ahora, arcaico superior. En el arcaico superior netamente se va a dar el famoso, la aparición del Ayu. La aparición del Ayu. En este caso, muchachos, ¿el hombre es seminómade o sedentario? Sedentario. No te vayas a olvidar. Bacán, profesor. Díganme, ¿dónde se encuentran la primera arquitectura doméstica hecha de piedra y de barro? Cerro Paloma. ¿Y dónde se encuentra la primera arquitectura ceremonial hecha de piedra y de barro? Tablada de Lurín. No. Caral. La hoy. Es netamente Sechín. ¿Quién ha dicho Sechín por ahí? Muy bien, muy bien. Yo. Ha dicho una mujer, el otro yo. En este caso, muchachos, tenemos que entender que netamente, pues la primera arquitectura ceremonial lo vamos a encontrar en Sechín. Y al dios más importante de todo el periodo prehispánico,
¿El dios degollador? ¿El dios terrorífico quién es? Huiracocha, ¡ala! Dios de los báculos, pe. Dios de las varas. ¿Cuántas varas, muchachos? Tres. Dos hoy, dos. Ya, dale, profe, en este sentido tenemos netamente tres varas, digo Huiracocha. Muy bien, muchachos. Ahora, a Caral se le considera como netamente la primera civilización más grande de América, de toda América. Profesor, Caral es contemporáneo, ¿a quién es? A Mesopotamia y Egipto, 3000 años antes de Cristo. Recuerda que Caral, ¿quién lo va a descubrir? Ruth Shadi. No, es Max Ule. Máxima estudiosa, Ruth Shadi. ¡Hala hoy! Profe, en este sentido, la máxima exponente que hasta hoy en día sigue trabajando Caral, netamente es Ruth Shadi. En este sentido, cuando hablamos de Shadi, tenemos que entender que este personaje o esta arqueóloga denomina a Caral como el primer estado teocrático y netamente la primera civilización más grande de América. Profe, ¿y por qué le consideramos a Caral como la primera civilización más grande de América? Ladren, hablen. ¿Por las pirámides? ¿Urbanismo? Profesor, Caral netamente va a empezar a tener las primeras manifestaciones culturales más importantes de la época. Profesor, por ejemplo, ahí aparece el famoso quipu. Y el quipu en aquel entonces solo era para sistema contable. Solo era sistema contable en la época de Caral. Por ejemplo, Caral ya tenía ¿qué cosa? Intihuatana. Ojo que es Intihuatana, no es Intihuatana. ¿Tú puedes amarrar el sol para que digas Intihuatana? No, sí o no. Netamente es Intihuatana. Puedes mirar las posiciones del sol. Y con eso podemos observar los solsticios y los equinoccios. Los Carales netamente, muchachos, son considerados netamente como la primera civilización de América porque tienen netamente, ¿qué cosa? Grandes manifestaciones culturales. Son los primeros en utilizar la quincha para su arquitectura. En este caso, ¿qué es la quincha? Quincha, muchachos, netamente son dos palos que están entrelazados con algodón. Y en este entrelazamiento con el algodón, en estos dos palos, van a llevar piedra. ¿Y para qué servía eso, profe? Para sostener los muros de las pirámides. Para sostener los muros de las pirámides. Eso es lo que va a aplicar netamente Caral. ¿Ya? Por ahí me hicieron responder una pregunta del centro preuniversitario, no sé en dónde, pero me hicieron resolver. ¿Por qué decae Caral? Caral, una de las más grandes hipótesis para que decaiga Caral es netamente que haya pasado un aluvión. Un aluvión. Y este aluvión, muchachos, trajo sequías y hambruna. Por eso decae Caral. ¿Ya? Profesor, la teoría más acertada es que netamente haya pasado un aluvión. ¿Y por qué decimos aluvión? Porque cuando tú vas a ir a Caral, algún día, en este caso, tenemos que entender que en Caral vas a encontrar netamente restos de fondos marinos. O sea, Caral ha sido destapado netamente de lo que había pasado un aluvión. Por eso se dice que Caral lo enterró un aluvión. ¿Está claro? Va acá. Ahora, recuerda que para Ruth Shadi, en este caso, Caral viene a ser, ¿qué cosa? El primer estado teocrático. Para Ruth Shadi. Pero para nuestro amigo Luis Guillermo Lumbreras y Julio César Tello, ¿quién es la primera alta cultura? Chavín. Recuerda que Caral no tiene dos cosas. ¿Y qué más? Textilería, tiene Caral textilería. Metalurgia. Caral no tiene netamente cerámica y metalurgia. Esas dos cositas no se encuentran. Por eso no consideramos como alta cultura. Si vamos a encontrar metalurgia y cerámica, haría una gran revolución netamente en cuanto a la periodificación de las culturas peruanas. Caral pasaría al horizonte temprano. O sea, Caral sería considerada como la primera alta cultura.
estructura. Cosas que de repente pues difícilmente se pueda dar. ¿Ya? En este sentido, muchachos, vamos a hablar hoy día de tu plan Horizonte Temprano. ¿Horizonte Temprano para quién? Luis Guillermo Lumbreras. No. John Rowe. Tu serrano soy. Vamos, John Rowe. En este sentido, muchachos, para Lumbreras, ¿cómo se llama esta época? Imperio hoy. Formativo. ¿Y Chavín dónde está? Formativo inicial, medio, superior. En el medio. Formativo medio. Profe, entonces tenemos en el formativo medio que se va a desarrollar la gran cultura Chavín. Rápidamente, dime su ubicación. Ahí está, están tirando. Vamos, profesor, cuando hablamos de su ubicación tenemos que decir que está en el departamento de Ancash. Profe, en la provincia de Huari. En la provincia de Huari. Profe, en el distrito de Chavín de Huántar. Chavín de Huántar. Oye, es de Huántar, no de Huanta. Huántar, con R al final, desgraciados. Vamos, profe, rapidito, profesor, ¿en qué callejón? Ah, profesor, en el famosísimo callejón de Conchucos. En el callejón de Conchucos, estás tirando. Vamos, chiquitos lindos, profe, Chavín dice que está entre dos ríos, Tigris y Éufrates, no. ¿Cuál sí hoy? Es Mostra, digo Mosna, y Huachexa. Profe, tenemos dos ríos. Recuerda que estos ríos van a ser bien aprovechados por los Chavín. ¿Por qué? Porque van a ser los primeros ingenieros hidráulicos. Van a empezar a dominar el agua. Dominan el agua. Bacán, profesor. Entonces, tenemos la ubicación en el departamento de Ancash, provincia de Huari, distrito de Chavín de Huántar, en el callejón de Conchucos. Dos ríos, Mosna y Huachexa. Perfecto. Vamos a hablar de su descubridor. Profe, si hablamos de su descubridor, en este caso, ¿es Pedro? Cuando hablamos de su descubridor, muchachos, tenemos que entender que es Julio César Tello. Uno de sus visitantes va a ser Pedro Cieza de León. Profesor, cuando hablamos de Julio César Tello, en este caso es considerado padre de la arqueología peruana. ¿Y Máxule cómo es considerado? ¿Pionero de la arqueología peruana? No. Pionero de la arqueología científica. ¿Y por qué a Máxule le consideramos pionero de la arqueología científica? ¿Y a iniciador de qué? ¿De la teoría? Por el método estratigráfico. Introduce el método estratigráfico. Por eso le consideramos como padre o pionero de la arqueología científica. ¿Padre de la arqueología peruana? En quechua. Tiyuicha. Ya, bacán. Rojaicha, ¿no? Vamos, profe, Julio César Tello. Pero para Tello, ¿dónde se origina Chavín, muchachos? En la Amazonía. En esta Amazonía hay una tribu llamada los Arawaks. Profesor, en esa tribu, netamente, pues, de los Arawaks, tiene una triada sagrada. Profe, ¿quién va arriba? El cóndor, jaguar y las mujeres. Serpiente. Ahí está. Serpiente. Profesor, tenemos netamente a lo que viene a ser Julio César Tello. Cóndor, jaguar y serpiente. ¿Está claro? Bacán, profesor. Entonces, Julio César Tello nos dice que Chavín se originó en la Amazonía con la tribu de los Arawaks. Y los Arawaks tienen una tríada sagrada: cóndor, jaguar y serpiente. Bacán, profesor.
Ahora dime lo siguiente, muchachitos lindos. Profesor, cuando hablamos de Tello, este personaje es considerado padre de la arqueología peruana, pero van a haber diferentes investigadores. Profe, antes de sus investigadores, Tello, ¿cómo denomina Chavín? Profe, la cultura matriz. Chicos, Tello le considera netamente pues a Chavín como la cultura matriz. ¿Por qué? Es la primera alta cultura. Es la primera alta cultura. Esta cultura netamente Chavín se ha desarrollado lo que viene a ser la orfebrería y la cerámica. Por eso es considerada como la alta cultura. En este sentido, muchachos, Chavín va a ser considerada madre de todas las culturas. Que gracias a esta cultura se originan otras más culturas. Se van a originar otras culturas. Entonces, por lo tanto, como es madre de las culturas, le vamos a llamar cultura matriz. Así lo va a llamar Tello. ¿Cómo más lo llama Tello? Cultura andina, serranos como ustedes. Andina o también llamada peruana. ¿Cuántas culturas panperuanas tenemos? Tenemos 3. Dime la primera. Chavín. Guarí, incas. Tenemos 3 culturas panperuanas. Primero, Chavín. Ahí está, carajo. Vamos. Profesor, entonces tenemos netamente nuestra primera cultura panandina o panperuana. Profesor, ¿cómo también le vamos a llamar a nuestro Chavincito? Profe, a Chavín le vamos a conocer como la primera síntesis cultural. Profe, ¿en serio le vamos a llamar primera síntesis cultural? Sí. Recuerda que Chavín va a optar netamente diferentes manifestaciones culturales del arcaico inferior y del arcaico superior. Todo eso va a optar Chavín y se va a desarrollar. Por eso se le llama o se le considera como primera síntesis cultural. ¿Está claro? Primera síntesis cultural. Ahora, ¿cuántas síntesis culturales tenemos? 3. La primera, Chavín, ahí está, Chavín. Guarí, incas. Tenemos 3 síntesis culturales. A Chavín también recuerden que le vamos a llamar cultura del maíz. ¿Por qué, profe, cultura del maíz? Desarrolló el maíz a gran escala. ¿Ya? Profesor, también le vamos a llamar cultura de la piedra. ¿Por qué? ¿Por qué le vamos a llamar a Chavín cultura de la piedra? Cerámica. Hoy, cuando hago así, ¿qué es? Tallado de piedra. Los grandes escultores, Los grandes escultores de la época. Por eso le llamamos a Chavín netamente, pues, los mejores escultores del Perú. No hay otro. Profe, para netamente, pues, para nuestro amigo Pedro César de León le vamos a llamar como el Jerusalén de América. Profe, pero eso no es importante. Lo más importante tenemos que recordar que Chavín, muchachos, va a desarrollar la técnica de la piedra a gran escala. Por eso se le considera como los mejores escultores. Profe, ¿y Tiahuanaco? Pero Tiahuanaco también trabajó la piedra, ¿o no? ¿Va a igualar a Chavín? No, en este caso no. Tiahuanaco trabaja la megalítica. ¿Y qué es la megalítica? Trabajo de las piedras gigantes, grandes. Ya, bacán, profesor. Vamos con sus investigadores. Chicos, vamos con la famosa Ruth Chadi Solís. Y recuerda que Ruth Chadi, ¿de quién su bronca es? De Luis Guillermo Lumbreras. Dice que han tenido su entripado cuando estaban en la universidad. Han estudiado juntos, en la San Marcos. Ruth Chadi, muchachos, netamente son agua y aceite con Lumbreras, no se quieren ni ver. Se odian a muerte. ¿Qué habrá pasado? ¿Qué habrá hecho? No. Son cositas. Ya. Ruth Chadi, muchachos, en este caso tenemos que entender que Chadi nos va a decir que Chavín se origina gracias a la cultura, a la cultura Caral. Y Caral, muchachos, le estaría dando, ¿qué cosa, profe? ¿Qué le está dando Caral a lo que viene a ser Chavín?
¿Qué le va a dar? Habla hoy, ¿no hablan, creo? Arquitectura. ¿Dónde están los que decían, avanza, Guari, ya? Habla hoy. Profe, cuando hablamos de los investigadores, tenemos que hablar que Ruth Shadi nos dice que Chavín se originó gracias a la cultura Caral. ¿Y Caral qué le dio? Arquitectura. Y cuando hablamos de su arquitectura, recuerda que los netamente carales desarrollaron ¿qué cosa? Pirámides, truncas, escalonadas. Pirámides escalonadas, truncas. ¿No? Profesor, tienen una plataforma circular hundida. Este tipo de arquitectura le estaría dando netamente Caral a Chavín. ¿Está claro? Para Shadi, netamente Chavín se origina gracias a la cultura Caral porque le va a dar la arquitectura. Luego vamos a ver a otro. ¿A quién? A la Pixiris, a Peter MacKay. Peter Fuchs hoy. Fuchs. Profe, Peter Fuchs nos va a decir que netamente pues la cultura Chavín se origina gracias a una cultura antecesora llamada Sechín. Habla esta mano virgen hoy. ¿Cómo que pajares? Vamos, profe, Peter Fuchs nos dice que netamente la cultura Chavín se habría originado con la cultura Sechín. ¿Sechín qué le va a dar? Habla, desgraciado. Profe, Sechín le va a dar la famosa religión. ¿Y quién es su dios más importante? El dios ciego, el dios llorón, el dios de los báculos, varas, terrorífico, Huiracocha. Profe, por lo tanto, mira por acá, profesor, estamos hablando que Peter Fuchs, en este sentido, Peter Fuchs nos dice que Chavín se origina gracias a la cultura Sechín, porque Sechín le va a dar la famosa religión a Huiracocha. A Huiracocha. Profe, ¿a quiénes más vamos a ver? Por ejemplo, a Rafael. A Rafael Arco Joy. Serrano soy. Joy. En este caso, Rafael Arco Joy va a trabajar con quién? Itsumi Shimada. ¿Y qué nos van a decir estos dos personajes, profe? Nos van a decir, mira, que la cultura Chavín se origina gracias a dos culturas, profe, la galgada y la cultura Cupisnique. En este caso, chiquitos lindos, tenemos que entender, miren por acá, atentos todos, Rafael Arcojoy y Itsumi Shimada nos van a decir que Chavín se origina gracias a la galgada y Cupisnique. ¿Pero qué le van a dar, profe? Hablen. Hoy nadie sabe, creo. La galgada y Cupisnique, ¿qué le van a dar a Chavín? La cerámica. En este caso le va a dar la famosa cerámica. Profe, la cerámica, ¿qué tipo de cerámica? Monócroma, color negro. En este caso la cerámica ceremonial. Si te preguntan en el examen de admisión, ¿quiénes son las primeras culturas en desarrollar la cerámica ceremonial? La galgada y Cupisnique son las primeras culturas en desarrollar la primera cerámica ceremonial. No te olvides, son las primeras culturas en desarrollar la cerámica ceremonial. Bacán, profesor, hasta ahí estamos bien. Hasta ahí estamos chévere, profe. Muy bien. Vamos a hablar algo sumamente importante de Chavín. Su socio habla. Profe, cuando hablamos de su sociedad tenemos que entender que estos personajes son clasistas o no. Habla. Sí, son clasistas. Clasistas teocráticos. Chicos, son teocráticos, son clasistas. Manejan tres clases sociales. Profe, ¿manejan tres clases sociales? Sí. Los personajes, muchachos, netamente cuando decimos teocracia, ¿a qué nos referimos? Teo, Dios, cracia, gobierno. En este caso es un gobierno de Dios mediante los sacerdotes. Profesor, en este caso quienes gobiernan son ¿quiénes? Los sacerdotes.
Profe, en este caso, cuando hablamos de los sacerdotes, tenemos que entender es que estos personajes, muchachos, dominaron a todo Chavín mediante su dios más importante llamado Huiracocha. Profe, atentos todos. ¿Los chavines tenían militares? Entonces, ¿qué tenían? Guerreros. Los famosos guardianes, muchachos. Su madre. Oye, yo nomás digo eso. Vamos, profe. Cuando hablamos de los famosos guardianes, los chavines sí tienen guardianes, pero no tienen militares. No te olvides de eso, por favor. Es lo más importante. Chavín tiene guardianes. Profe, ¿y quiénes son sometidos? Habla. Ustedes, pues. El pueblo. El pueblo. ¿Ya? En este caso, muchachitos lindos, profe, ¿quién es la clase dominante? Sacerdote. Clase media, guardianes. Clase dominada, pueblo. Ahora, miren por acá, profesor, los sacerdotes o los primeros sacerdotes en aquella época, muchachos, van a ser los grandes conocedores de ¿qué? De la astronomía. Grandes conocedores de la astronomía. En este caso, cuando hablamos de los chavines chiquitos lindos, tenemos que entender que sus sacerdotes conocían la astronomía, los movimientos lunares y solares, los solsticios y los equinoccios. Bacán, profesor. Mira que estos sacerdotes eran los más sabios. Sabían en qué época había lluvias y en qué épocas iba a haber sequías. Por eso es que netamente estos sacerdotes dominaron la ingeniería hidráulica. Por eso mandan a construir canales de irrigación. Bacán, profe. Entonces, estos sacerdotes conocían de todo, muchachos. Eran los más sabios. ¿Eran jóvenes o longevos? Eran los más longevos, los más viejos. En este caso, muchachitos lindos, cuando entendemos que estos sacerdotes van a dominar a todo un pueblo netamente por su dios, Huiracocha. Y recuérdate, cuando te pregunten en el examen, cultura que dominó a un pueblo mediante el terror, ¿quién? Chavín. Profesor, estos sacerdotes, muchachos, como eran conocedores, sabios de lo que viene a ser todo, la ingeniería hidráulica, todo lo que viene a ser la astronomía, los solsticios, los equinoccios, engañaban a la gente. Por eso van a crear a un dios llamado Huiracocha. Crean a un dios llamado Huiracocha. Recuerda que estos sacerdotes, pues muchachos, también van a dominar el famoso San Pedro. Profe, netamente cuando hablamos del San Pedro, el San Pedro es una bebida alucinógena. El San Pedro es una bebida alucinógena tan potente, tan fuerte, muchachos, que no es igual que la chela, el ron. Bueno, me han dicho, ¿no? Como yo no tomo, en ese sentido. Oh, desgraciados. Profe, por lo tanto, el San Pedro está hecho ¿de qué? De plantas alucinógenas. El San Pedro se extrae del famoso cactus. Pero no solo es el cactus, también entran otras plantas alucinógenas. ¿Ya? El San Pedro, muchachos, es tan potente, que si tú no lo sabes preparar, mancas, mueres, franco. O si no te vuelves Coca-Cola, loco. ¿Ya? Chistoso. Profe, estos sacerdotes tenían su proceso de elaboración del famoso San Pedro, muchachos. Estos personajes estaban diario, tomaban su San Pedro y diario hablaban con Huiracocha. ¡Ah! ¡Qué mierda! ¿Qué miércoles hablaría? En este sentido, muchachos, cuando hablamos de los sacerdotes, empezaban a crear algo sumamente importante, la dominación mediante el terror. La dominación mediante el terror. Y tomaban su bebida alucinógena. El San Pedro es tan potente, chicos, que si es que tú nunca has probado alcohol, es mejor que no lo pruebes. Puedes marcarpe. Ojo, si tú tomas en exceso el San Pedro, netamente, chicos, en este caso puedes morir netamente con sobredosis, porque es como una droga. ¿Ya?
Este San Pedro tiene un proceso de elaboración y pues netamente, chicos, dice, ¿no? Mis amigos de arqueología, cuando hacían trabajo de campo, muchachos, ellos van pues a las punas y drogados, ¿no? ¿Y qué estás hablando? Van a las punas a encontrar sitios arqueológicos, a hacer prospección. En este caso, cuando hacían su prospección, dicen una noche se habían puesto a tomar. Y había sacado uno de ellos, había llevado su famoso San Pedro. Y habían tomado todos, poquito nomás, sí, poquito nomás, porque eran varios días de caminata, poquito nomás estaban tomando. Habían tomado poquito, pero siempre va a haber un avesado, pero un avesado. Oh, sírveme lleno, pero, oh, no, te puedes mancar, oh. No, mejor mitad nomás, ya, qué mejor mitad nomás, pa. Toda la noche hablando con Huiracocha. Hablando, ¡wow! ¿Qué mierda hablaría con Huiracocha? Hoy lo hemos recuperado al tercer día ya, muchachos. Le hemos recuperado, digo, lo han recuperado al tercer día ya. Como yo no tomo en este caso, pues muchachos, solo me han contado nomás. ¿Verdad? Y este pata se había quedado jato total, secazo. Le lapeabas, le echabas agua, nada, mío. Parecía mancao ya, pe. Cuando lo hemos recuperado el tercer día, levanta. ¿Qué ha pasado, cholo? Todavía dice. Le han recuperado, no sé. ¿Quién será? ¿No? Ya, en este caso, si no sabes, pues recuerden que el San Pedro no es como la chela o como otra bebida. Me han dicho, ya. En este caso es tan potente, muchachos, que pues no lo tomes. Ya, bacán. Entonces, estos sacerdotes tomaban diario su San Pedro, muchachos. Y empezaban a conversar con Huiracocha. ¿Qué cosa hablarían con Huiracocha? La mía es profesor. Ahora, miren por acá. Profesor, estos sacerdotes netamente van a dominar siempre con la religión, el terror. Había gente que no quería tributar, que decían, ¿quién va a Huiracocha? ¿Qué mierda va a hacer? Decían, Huiracocha. Decían. Entonces, ven, le llevaban, ¿a dónde? Al famosísimo templo. ¿Cómo se llama este templo? Coricancha. Oye, ¿qué estás hablando? Este famosísimo templo es el templo del Castillo. Su templo principal es templo del el Castillo. Profesor, le llevaban al templo del Castillo. Y este templo, muchachos, era de esta manera. Profe, ¿qué es lo que tiene este templo? Por dentro tiene galerías subterráneas y vacías. Son vacíos. En este caso son laberintos. Pero tú cuando estás en un cuarto vacío, ¿generas eco o no? Generaban eco. Ahora, ¿y cómo hacían el eco? Por este templo del castillo están pasando canales de irrigación subterráneos. Y esos canales subterráneos, ¿qué generan? Caudal. Y ese caudal genera bulla o no. Por eso netamente estos canales iban por debajo del templo del castillo. Y eran pues netamente, muchachos, vamos a ver acá un laberinto. Bacán, profesor. Y cuando tú no querías tributar, netamente el sacerdote te obligaba, hacía su ritual y te hacía tomar el famoso San Pedro. Y te metían por acá, te hacían entrar al templo del castillo. Oh, imagínate, dice que cuando tomas el San Pedro te guasqueas, dice, pero la mía es profesor, estás entrando, la mía es profesor. Y dentro de este templo del castillo, como hay galerías subterráneas que están haciendo netamente bulla por el caudal del río, vas a alucinar que diferentes sonidos. Estás alucinando, muchachos, la mía es. Profesor, netamente estás entrando, guascasazape, con tu San Pedro San Pau. Bacán, profe. ¿Y qué vas a encontrar? Dentro vas a encontrar, por ejemplo, el lanzón monolito. Profesor, cuando hablamos del lanzón monolito, ¿qué representa? El dios bebedor de sangre, jaguar. Profesor, en este caso entraban, dice, los pobladores entraban y miraban a este hombre. A un puma, la mierda, profesor, ¿qué mierda es eso? Decían, y imagínate, más la bulla, ellos alucinaban que Huiracocha estaba molesto. Entonces,
¿Cómo? En este caso, de todo tipo, muchachos, bulla había. También, ¿ya? Entonces, en ese sentido, muchachitos lindos, tenemos que entender, pues, que estos personajes sometían mediante el terror. Había mucha gente que entraba y nunca salía. Se perdían porque recuerda que estos son laberintos. Entraba gente y no salía. ¿Y cómo sabemos esto, profe? Cuando se han hecho las excavaciones, se han encontrado restos, pero restos no enterrados, que se han descompuesto ahí encima nada más. Entonces tenemos que entender que cuando se ha hecho la excavación arqueológica, se han encontrado cuerpos sin enterrar. Eso nos da a decir que netamente gente que entraba, a veces no lograba salir. Imagínate, mancaban, pe. Imagínate que sufras del Bobby, del corazón, pe. Un paro cardíaco, wow, mancao, pe. Por lo tanto, muchachos, en esta época, ellos van a empezar a someter mediante el terror. Ahora, profe, los guardianes se convertían en sacerdotes, ¿verdadero o falso? Sí, los guardianes sí se podían convertir en sacerdotes. ¿Pero qué hacían para convertirse en sacerdotes? Profe, empezaban a hacer su ritual. Tomaban San Pedro y también Huascasas entraban. Y ellos tenían que salir por la parte del medio. Profe, era máximo una semana que te daban de plazo. Mucha gente, muchos personajes, muchos guardianes también se han quedado netamente en lo que viene a ser la travesía, han mancado. ¿Acaso van a entrar a sacarte? Nada. Nada. Por lo tanto, muchachos, estos guardianes tenían que entrar y tenían que salir por la parte del medio. Y eran bautizados en la plaza circular un día como nuevos sacerdotes, si es que salían. Entonces ellos tenían la travesía de pasar todos estos lugares para poder salir por el medio. Bacán, profe. Entonces, los guardianes sí se podían convertir en sacerdotes. ¿Está claro, muchachos? Perfecto. Ahora sí. Profe, en este caso vamos a ver algo sumamente importante. Esa es su sociedad. ¿Quiénes dominan? Mediante el terror. Profesor, ahora vamos a hablar de su economía. ¿Ya? Si hablamos de su economía, tenemos que entender algo sumamente importante. Profesor, se basaron en la agricultura. Ahora, esperen. Cuando hablamos de la agricultura, intensificaron el cultivo del maíz. Profesor, son los grandes domesticadores del maíz. Intensificaron el cultivo del maíz. En este caso, para intensificar el cultivo del maíz, tuvieron que construir canales de irrigación. ¿Cuál es el canal más importante de Chavín? El Cumbe-Mayo. Perfecto. Profesor, en este caso vamos a ver al canal del Cumbe. Ahí está, del Cumbe-Mayo. El canal del Cumbe-Mayo. ¿Está claro? Perfecto, profesor. Ahí tenemos el famosísimo canal del Cumbe-Mayo. Profesor, eso es lo que va a pasar en su agricultura. Profesor, también domesticaron ¿qué cosa? La ganadería. Y si hablamos de la ganadería, estos personajes, muchachos, profe, cuando hablamos de su ganadería, van a domesticar auquénidos, a los enamorados de las señoritas. ¿Cuál, profe? Llama ahí alpaca. Profe, la llama y la alpaca. En este caso, chiquitos lindos, también domesticaron al famoso pato, a Patricio Parodi. El famoso pato, ¿ya? El famosísimo pato. Pero, profe, ¿Chavín solo tiene sierra o también tiene costa? También tiene costa, por lo tanto, también trabajaron la famosa, pesca. También trabajaron la famosa pesca. Profesor, la famosa pesca. Pero netamente, ¿Chavín va a comer todos los días maíz? Profe, estos personajes, por lo tanto, empiezan a intensificar lo que viene a ser el famoso ceviche. El famoso trueque, infeliz. Profe, por lo tanto, ahí tenemos el famoso trueque. Intensificaron lo que viene a ser el famoso trueque. ¿El trueque qué es? Intercambio de productos. Bacán, profesor.
Ahora, mira por acá, profesor, vamos a hablar netamente de sus manifestaciones culturales. El primero de ellos, la cerámica. Chicos, y cuando hablamos de la cerámica tenemos que entender algo sumamente importante. Profesor, cuando hablamos de la cerámica, estos personajes, ¿qué tipo de cerámica? ¿Monócroma, polícroma? Monócroma, un solo monócromo. Profe, en este caso, cuando hablamos de que es monócromo, ¿qué tipo de forma tiene la cerámica? Acá está. Profe, mira, la puntita. ¿Cómo se va a llamar la puntita? Cabezón. ¿Cómo que cabezón? ¿Qué estás hablando? El cuello. Profe, esto se llama el famoso pico gollete. Ah, la ojo, pensando en cochinadas nomás. Pico gollete. Profe, ¿cómo se llama la asa? Asa. Asa puente. Asa puente o también llamada asa gollete. No, asa estribo. Profe, ¿le podemos llamar asa puente o también llamada asa estribo? Profesor, la forma, ¿qué forma? Ah, profesor, forma globular. Profe, la base como tu ex. Dime. Ajá, mi compañera. ¿Cómo que tu compañera? Base plana. Base plana. Muy bien, hasta ahí estamos bacán. Profesor, recuerda que los chavines... Aloy. Profe, recuerda que los chavines van a desarrollar algo sumamente importante. Dos colores. Profe, en este caso vamos a ver el negro o también llamado gris oscuro. Ya, profe, negro o gris y también el color rojo. Algunos lo llaman acá hay plumones. Ahora, cuando hablamos negro o gris, muchachos, profesor, atentos todos. Profe, el rojo, en otros textos vas a encontrar como caramelo de chocolate, empápame así, ya, como un pionono. ¿Cuál pionono hoy? Vamos, profe, en otros textos vas a encontrar caramelo oscuro o también color marrón, ¿ya? Eso no es tan importante. Lo que sí o sí te va a decir que es el color rojo. Ahora, dime, el color negro o gris, profesor, es netamente de uso ceremonial. Solo lo utilizan los sacerdotes. Netamente ceremonial para su dios Huiracocha. Ahora, el color rojo para ustedes es utilitario o también llamado doméstico. Los uso común, pues, ¿no? Doméstico. Netamente, pues, tenemos dos tipos de cerámica. Recuerden algo sumamente importante, profesor. Cuando hablamos de la cerámica y también su escultura, van a representar figuras, ¿sí o no? Ovis. En este caso, como varón, ovis. Muy bien. Mujeres. Ovis. ¿Ya? Vamos. Profe. Para las mujeres, pe infeliz. Vamos. ¿Qué figura representa su cerámica? Seres antropomorfos. Antropomorfos. Profe, seres zoomorfos. Seres fitomorfos. Y por último, seres ictiomorfos. Mira por acá. Profe, antropomorfos. Antropomorfos. Forma de humanos deformados. Zoomorfos, animales. Fitomorfos, plantas. Ictiomorfos, peces. En este caso, muchachos, estos personajes van a empezar a trabajar figuras antropomorfas, zoomorfas, fitomorfas, ictiomorfas. No te vayas a olvidar. Recuerda que no solo va a estar en su cerámica, también en su escultura. Bacán, profesor. Entonces, eso es la cerámica y la importancia que le tienes que dar a ella. Profe, ahora vamos a hablar de su textilería. En este caso, la textilería de los chavines es rústico. No es importante, no sobresale. Es común y corriente. Pero lo que sí nos tiene que importar es la
Metalurgia. Habla. Profesor, cuando hablamos de la metalurgia, tenemos que entender algo sumamente importante. ¿Trabajaron qué cosa? Oro y plata. Profesor, mira en este caso, chiquitos lindos, lo más importante. Profesor, ¿los chavines conocen aleación de metales? No. Ellos no conocen aleación de metales. Trabajan el oro puro y la plata pura. ¿Cuáles son los tesoros más importantes? Profesor, el trabajo en oro, vamos a encontrar el tesoro del chongo. El tesoro del chongo, donde pagas con yape. Eso sí, ¿no? Para eso sí. Chongo, al toque, viña, dices. La mierda. Profesor, guatatas. El oro, cuando trabajan el oro, vamos a ver o vamos a decir que es el famoso tesoro del chongo, yape, trabajos en oro. Profe, plata, dime. El famoso collar. De Kuntur, habla. Kunturwasi. Ahí tenemos netamente lo que viene a ser el collar del Kunturwasi. Entonces, en su metalurgia trabajaron el oro y la plata. Oro, tesoro del chongo, yape. Plata, collar del Kunturwasi. No te olvides. Profe, ¿dónde está el tesoro del chongo yape? En Lambayeque. Y la plata, collar del Kunturwasi, Cajamarca. Mira, no te olvides. Profe, oro, tesoro de Chongoyape en Lambayeque. Plata, collar de Kunturwasi, ¿dónde? Cajamarca. Bacán, profesor. En este sentido, recuerden que los chavines en este caso también van a desarrollar lo que viene a ser la escultura. Profesor, cuando hablamos de su escultura de los chavines, tenemos que entender que hay diferentes tipos de esculturas. Profe, vamos a ver por lo menos 5. El primero, el lanzón. El lanzón monolito. El lanzón monolito. Profe, cuando hablamos del lanzón monolito, ¿a qué representa? Al dios jaguar, bebedor de sangre. Profesor, al dios jaguar. La profe, bacán. Ahí vamos a ver al lanzón monolito que representa al dios jaguar. Recuerda, mira. Recuerda que en el examen pasado del examen de admisión de exonerados vino una pregunta de Chavín. La pregunta era, ¿qué figura es más representativa en la escultura de Chavín? En este caso es el jaguar, pero no había respuesta. Tenías que marcar serpiente. Pero si te ponían los tres, cóndor, jaguar y serpiente, ¿cuál es? Jaguar, no te olvides. En este caso es el jaguar. Porque en casi todas sus esculturas, vamos a ver qué cosa, colmillos, que representan al dios jaguar, al dios bebedor de sangre. Entonces, muchachos, recuerden que netamente los chavines eran politeístas, creían en varios dioses. ¿Quién es su dios principal? Huiracocha, infelices, Huiracocha. Bacán. Profesor, tenemos netamente al dios jaguar, el lanzón monolito. Ahora, rápidamente, muchachitos lindos, profe, después que viene la estela. Cuando hablamos de la estela de Raimondi, chicos, ¿qué representa? Habla. ¿Qué representa la estela de Raimondi? Habla. En este caso, la estela de Raimondi va a representar al dios más importante llamado Huiracocha. ¿Ya? Huiracocha. En este caso, muchachitos lindos, la estela de Raimondi representa al dios más importante, dios de los báculos, dios visco, dios llorón, dios terrorífico, dios de las varas. Al final de cuentas, la misma cosa, Huiracocha. ¿Está claro? Bacán, profe. Ahí tenemos a Huiracocha. Ahora, rápidamente, profesor, la estela de... Perfecto, la estela de Yauya. Yauyos, ¿no? Yauya. Profesor, cuando hablamos de la estela de Yauya, ¿qué representa?
Habla. Ahora, pues, ahora. Vamos a jugar ya. La estela de Yauya, ¿qué representa? A Raimondi. ¿Cómo que a Raimondi hoy? La estela de Yauya representa la ictiomorfía. A los peces deformados, ¿ya chicos? A los peces deformados. En este caso, le devuelvo la llamada, por favor. Gracias. Lo más importante es lo que vamos a entender en esta época, que la estela de Yauya representa a los peces deformados. Profesor, la ictiomorfía. Ahora, díganme, profesor, el famoso obelisco. El obelisco de Tello. ¿Qué representa el obelisco de Tello? Hablen. Profe, para Tello, este obelisco representa seres o dragones, figuras draconianas. ¿Por qué? Porque representan netamente garras gigantes que supuestamente representaban al dragón. Pero esa teoría está un poco en desuso, ya no lo consideran. El obelisco de Tello vamos a encontrar a un ser hemafrodita. ¿Ya chicos? Al ser hemafrodita. Profe, las famosas cabezas clavas. Y cuando hablamos de las cabezas que te clavan, de las cabezas clavas, ¿ya? En este sentido, cuando hablamos de las cabezas clavas, ¿qué representan las cabezas clavas, chiquitos lindos? La teoría más acertada es netamente que son guardianes de templos, los guardianes de templos. Pero Tello, ¿qué nos dice? Para Tello serían las cabezas de sus enemigos. Ya, según Tello. Pero la teoría más acertada, ¿cuál es? Los guardianes de templos. Los guardianes de templos. No te olvides, bacán, profesor, las famosísimas cabezas clavas. Y recuerda que las cabezas clavas han salido en propaganda todavía, ¿sí o no? ¿Las cabezas clavas están molestas o sonriendo? Sonriendo. Representan miedo, recuerda, por lo tanto están molestos. Esas cabezas clavas. ¿Y qué había hecho la propaganda? Le habían dado aspirina a la cabeza clava. Y empezó a sonreír porque le dolía la cabeza. Ah, la mierda. Las cabezas clavas. Profe, cuando hablamos de las cabezas clavas, tenemos que entender también que vamos a ver al famoso pórtico. Pórtico de las falcónidas. Perfecto. De las falcónidas. Chicos, y cuando hablamos del templo de las falcónidas, en este caso, pues ¿qué representan? Figuras de aves. Figuras de aves. Profesor, la ave que va para netamente el norte es macho. Y la ave que va para lo que viene a ser el sur, supuestamente es hembra. Y el pórtico de las falcónidas está netamente a la entrada del templo El Castillo. ¿Dónde está? A la entrada del templo El Castillo. El pórtico de las falcónidas es como netamente la entrada a lo que viene a ser el templo El Castillo, la entrada principal. Están representadas por, ¿qué cosa? Aves. La ave de norte, macho o hembra, macho. Sur, hembra. Bacán, profesor. Eso es lo que nos va a decir netamente el pórtico de las falcónidas. Profe, lo que tenemos que ver también en este caso es su arquitectura. ¿De qué está hecho su arquitectura? ¿Adobe? Ojo que el adobe no. El adobe no aparece en esta época. ¿En qué época aparece el adobe? A la hoy, total son ustedes. ¿Dónde aparece el adobe? Hablan desgraciados. ¿Con chica? No. Con los chimús, no. Con guaripe, tampoco. Con los chinchas. Profe, los chinchas son los iniciadores de la paja. Digo, en este sentido, pues, de lo que viene a ser la construcción de adobes. Y netamente, pues, estos adobes van a servir para la construcción de sus templos. ¿Cuáles son sus templos importantes de los chinchas?
¿Chancha? Tambo de mora y la centinela. Ya, son dos, tambo de mora y la centinela. En este sentido, ahí vamos a ver los verdaderos adobes. Por eso a los varones le dicen adobe. Pura paja. Sin paja no resisten. Ya, vamos por ahí. Profe, la arquitectura está hecha de piedra y de... Piedra y barro. Vago. ¿Cuál vago? Profesor, piedra y de barro. En este sentido, cuando hablamos que la arquitectura está hecha de piedra y de barro, profesor, netamente, ¿qué forma tendrá? Forma de U. Profe, tiene netamente, ¿qué cosa? Es una pirámide escalonada trunca. Pirámide escalonada trunca. Necesariamente en forma de U. Con una plaza circular, dime. Hundida. Con una plaza circular hundida. Profesor, lo más importante de su arquitectura, tú tienes que entender que esta arquitectura siempre va a mirar a un lado. ¿A dónde tiene que mirar su arquitectura? ¿Al norte? ¿Al sur? Profe, netamente esta arquitectura tiene que ver al este, donde está la Amazonía. ¿Y por qué tiene que mirar a la Amazonía, profesor? Porque desde ahí se va a dar el origen de Chavimpe. Todo templo que tú encuentras de Chavín siempre tiene que mirar hacia la Amazonía. Siempre. Entonces, eso quiere representar que ahí se estaría dando en la Amazonía el origen de Chavín. ¿Está claro? Por eso es que su arquitectura siempre tiene que mirar hacia la Amazonía, hacia el este. Bacán, profesor. Entonces, chicos, eso es su arquitectura. ¿Cómo se va a dar la decadencia? Muy bien. La primera causa va a ser el gran fenómeno del niño. Y cuando hablamos del fenómeno del niño, muchachos, ¿qué genera? Crisis, desastres naturales. Profesor, ¿van a poder cosechar, sembrar? No. Profesor, va a haber sequías, hambruna. ¿Pero quién te obliga a tributar a pesar que hay eso? El sacerdote. El sacerdote no tiene compasión, te obliga a tributar. Por lo tanto, muchachos, cuando hablamos de lo que viene a ser, pues en este caso, chiquitos lindos, en cuanto se viene a ser Chavín, pues se va a dar la decadencia porque también se va a dar el abuso de autoridad. Primera causa, fenómeno del niño. Profesor, entran en sequía, hambruna, pero ¿quién te obliga a tributar? El sacerdote está abusando de su poder. Y como la gente no puede tributar en ese sentido, ¿qué va a hacer? Va a retirarse de Chavín, va a empezar la gente a migrar. Y gracias a esa migración se van a crear otras culturas. ¿Entendido? Gracias a esa migración se van a crear otras culturas. Se desintegra totalmente Chavín. Chavín ya no va a haber. ¿Ya, chicos? Así se va a dar el famoso declive de la primera cultura pamperuana. ¿Está claro? Perfecto. Luego vamos a ver lo que viene a ser la cultura Paracas. Pero en este caso son llamadas culturas chavinoides o también llamadas culturas puentes. ¿Por qué puentes? Fatar ser alto. Ya, vamos. ¿Qué? ¿Porque construía puentes? También. Hoy infelices, le llamamos culturas puentes porque desarrollaron algo sumamente importante, profesor. ¿Qué desarrollaron? Hoy puentes. ¿Dónde has visto puentes? Chicos, es el paso de transición de lo que viene a ser el horizonte temprano hacia el intermedio temprano. Es el periodo de transición del horizonte temprano hacia el intermedio temprano. Por eso le llamamos culturas puentes o también llamadas chavinoides. ¿Está claro? Vamos por acá. Profesor, rápidamente, chiquitos lindos. Profe, dime, ¿quién descubrió Paracas? Descubridor. Su descubridor va a ser mi amigo Juliuicha. Cesarcha Teyuicha. Zohascha, ¿no? Bacán. Julio César
Tello. En este caso, cuando hablamos de Julio César Tello, tenemos que entender algo sumamente importante. Tello, muchachitos lindos, es considerado padre de la arqueología peruana. Este personaje, muchachos, se va a dedicar su investigación a lo que viene a ser Paracas. ¿Qué va a estudiar de Paracas? Lo más importante para él. Deformación craneana y las trepanaciones craneanas. Con eso se titula como médico. Con eso se titula como médico. Pero netamente se va a dedicar a la arqueología. Vamos. Profesor, por lo tanto, su descubridor es Julio César Tello. Dime, ¿dónde está ubicado? Profe, tiene varios lugares. Ica. Ala esta mano virgen hoy. Ica, en la península de Paracas. Profe, ¿dónde más? Pisco, Chincha. Chincha en el famoso cerro. Cerro Paloma, ¿no? Cerro Picota hoy. Cerro Colorado hoy. Cerro Colorado. Profesor, muy bien. Ahora, la pregunta del examen de admisión es la siguiente. Responde. ¿Quién hace la división de los Paracas? ¿Quién divide a Paracas? Julio César Tello. Tello hace la división de Paracas, no es otro personaje, es Julio César Tello. Y recuerda, Tello, ¿a qué se va a basar para hacer la división? A las tumbas, perfecto. Tello se va a basar entonces, profe, a lo que viene a ser las tumbas. Por eso, en una primera instancia vamos a ver a los Paracas cavernas, a los Paracas cavernas y a los Paracas necrópolis. Ahora, mira por acá. ¿Te acuerdas que netamente, muchachos, en el cuadro cronológico que hicimos, en este caso, hemos hecho la diferencia, sí o no, chiquitos lindos? Profesor, ¿cavernas a dónde pertenece? Cavernas todavía, ¿cómo está? A los chavinoides, ya, pero en este caso, ¿a dónde pertenecen los cavernas? Los cavernas, netamente en este caso, chiquitos lindos, van a pertenecer a lo que viene a ser el horizonte, el final del horizonte temprano, el formativo superior. Ahora, mira por acá, los cavernas todavía tienen influencia ¿de quién? De Chavín, todavía tiene influencia de Chavín. Los necrópolis, ya no, ellos son autónomos, por lo tanto, ¿a dónde pertenecen? Al famoso intermedio temprano. Recuerda, y cuando decae necrópolis, va a volver a surgir con la gran cultura Nazca. Moche, ¿cuál moche hoy? ¿Qué estás hablando, infeliz? Muy bien, vamos por acá, profesor, por lo tanto, vamos a ver a los Paracas cavernas. Dime, ¿quién es su máximo estudiador? Infelices, Tello es su descubridor, pero ¿quién es su máximo estudiador? Ruchadi es Samuel Latrap, Serrano soy. Samuel Latrap, ¿ya? En este caso, cuando hablamos de Samuel Latrap, muchachitos lindos, tenemos que entender algo sumamente importante. Este es el máximo exponente, el máximo estudiador de Paracas cavernas. ¿Ya? Perfecto, profesor. Entonces, chiquitos lindos, lo que vamos a ver es lo siguiente. Profe, dime su socie. Habla. Profe, ¿cómo era su sociedad? Profe, su sociedad netamente va a ser teocrática. ¿Por qué, profe? Porque todavía gobiernan ¿quiénes? Los sacerdotes. ¿Todavía tiene influencia de quién? De los chavines. Recuerda que todavía tiene influencia cavernas de Chavín. Por lo tanto, su sociedad va a ser teocrática. Gobiernan los sacerdotes. Bacán, profesor. Ahora, dime su economía. Profesor, y si hablamos de su economía, tenemos que entender de algo sumamente importante. Profe, su economía está basada, ¿cuál es? La fuente, la agricultura. Pero profesor, desarrollaron la agricultura, pero ¿qué empezaron a utilizar? Son los primeros en utilizar caca.
el famoso guano de Isla. Aprendan. El famoso guano de Isla. Profesor, utilizaron el primero en utilizar el famoso guano de Isla. Ahora, profesor, también desarrollaron la famosa, pesca. Y para la pesca, ¿qué utilizaron? Son los iniciadores del caballito de, ahí está, el caballito de Totora. Empezaron a utilizar el caballito de Totora para navegar y para pescar. Ya utilizaban caballitos de Totora. Bacán, profesor. Pequeñas embarcaciones para, pues, netamente poder navegar y también pescar. En este caso, utilizaron el caballito de Totora. Muy bien, profe. Ahora, profe, vamos a hablar de sus manifestaciones culturales. Por ejemplo, la cerámica. Profe, en este caso van a ser polícromos. Profe, ¿son finos o no finos? Ellos sí desarrollan la cerámica fina. Por lo tanto, van a utilizar la técnica de la postcocción. Utilizaron la técnica de la postcocción. Por lo tanto, sus cerámicas son finos. Son finos, profe, bacán, postcocción. Entonces, muchachitos lindos, tenemos que entender en esta época, estos eran polícromos. ¿Qué colores? 4 colores. En este caso van a utilizar 4 colores. Rojo, amarillo, verde y negro. Profesor, son 4 colores, polícromos. Por lo tanto, van a desarrollar una cerámica muy fina, la técnica de la postcocción. La técnica de la postcocción. Profe, ¿fueron buenos textileros? Profe, por lo tanto, en su textilería fueron rústicos. Estos personajes fueron rústicos. Profesor, fueron rústicos. ¿Ya? En este caso son rústicos. Cuando hablamos de su textilería, ¿qué van a utilizar más? ¿Dayama? Profe, estos personajes van a utilizar más algodón. Dayama. Y menos lana. Pero estos personajes desarrollan algo, Su textilería es rústico. Aún así, por ser rústico, van a desarrollar los famosos mantos funerarios. No estoy hablando de fardos. Los fardos funerarios son otra cosa. Son más finos, más elegantes para la élite. Pero estos mantos funerarios es rústico para todos en general, seas élite o del pueblo. ¿Ya? Profesor, ahí vamos a tener los mantos funerarios. Son rústicos, más algodón y menos lana. Ahora, profesor, sus tumbas. Dime. Tumbas. ¿Tú lo conoces? Profe, son copa invertida. Profe, mira, ¿son copa invertida, sí o no? Obis. En este caso, estamos viendo que es una copa invertida. Profesor, pero esta copa invertida también tiene una forma de un útero. Al revés, nada más pon. Hablen. Por eso algunos... ¿Qué estarás hablando hoy? En este caso, fíjense bien, mujeres. Más que nada las mujeres, no, los pervertidos no. Ya, tiene forma de un útero. Por eso algunos arqueólogos, incluso en Lima ya vino con este nombre, tienen la forma de uteriformes. Profe, hay otros que lo llaman uteriformes. Ya, uteriformes. En este caso, forma de un útero. Profe, pero esta tumba, ¿cuánto medía? Díganme, ustedes saben, son tromes. Hoy esta mano. Muy bien, en este caso, chicos, estas tumbas son profundas, hondazos. Grandazazo. Miden desde los 8 metros hasta los 12 metros de altura. Incluso hay 15. Hay uno de 15. Profe, entonces, ¿por qué eran sus tumbas tan profundas?
¿Por la creencia de la vida después de la muerte? Tiene algo que ver, sí. En este caso, o tenían miedo de que salgan. Fácil pueden salir, ¿no? Profe, netamente estas tumbas son tan profundas porque ellos creen en la famosa Pachamama. Profe, ¿qué es la Pachamama? Pachamama. Quiere decir la madre tierra. Ellos creían en la madre tierra. Quiere decir que la madre tierra te daba la vida. En este caso, por eso estos personajes hacían sus tumbas profundas. ¿Por qué? Querían llegar al vientre de la madre tierra. ¿Y por qué querían llegar al vientre de la madre tierra, profe? Para que vuelvas a resucitar, ¿ve? O renacer, en este caso reencarnar, la reencarnación. Ellos creían en la vida después de la muerte. Por eso, en sus tumbas, lo que vamos a encontrar netamente, ¿qué cosa es, profe? Que están en forma de feto, fetal o infeliz, feto. En forma fetal. Profe, está en forma fetal. Chicos, vean por acá. Profe, ¿los tiraban desde arribote? ¡Aló! Profe, primeramente ellos tienen su entrada de acceso, muchachos. Tienen su acceso, ¿ya? Con soga. Tienen su entrada de acceso. Y te ponían de forma fetal. ¿Qué más venía acá? Profesor, venía tus ajuares funerarios. ¿Qué es ajuar funerario? En este caso, no son tus cosas, son ofrendas. ¿Para quién? Para la Pachamama. Quería decir que cuando tú te encontraras con la Pachamama, le dabas las ofrendas y la Pachamama te reencarnaba, te volvía a la vida. Ah, profesor, mira, estos personajes ya creían en la Pachamama, en la vida después de la muerte. Por eso es que han cavado tan profundo para llegar al vientre de la Mama Pacha. Ahora, estas tumbas son para todos. No es para la élite nada más. Esta tumba es para todos. Seas de la élite o no, la tumba es para todos. En este caso, profesor, ¿cómo se diferenciaban? Por los mantos. Mientras más mantos funerarios tenías, eras más importante. Mientras menos mantos, menos importante. Ustedes con uno más o menos habrán enterrado, ¿ya? En este caso, muchachos, vamos a ver los mantos funerarios. Mientras más manto eres, más importante. ¿Está claro? Profesor, por lo tanto, en cuanto a sus tumbas, tenemos que entender, tenían una creencia en la vida después de la muerte, la Pachamama. ¿Ya, chicos? Bacán. Ahora, en este caso, muchachitos lindos, ¿cuál es su capital? Profe, su capital va a ser, ¿dónde lo ponemos? Acá en Miami. Tajahuana. Tajahuana. Ya, muchachos, ahí tenemos a la famosísima Tajahuana. Ahora, profesor, vamos a hablar de los necrópolis. ¿Quiénes tienen influencia de Chavín? Los cavernas. Recuérdate que en su cerámica, que son netamente muy finos en su cerámica, sobresalen en la cerámica, son polícromos, utilizaron la técnica de la postcocción y también van a utilizar lo mismo que Chavín. ¿Qué cosa? Seres antropomorfos, zoomorfos, fitomorfos, ictiomorfos en su cerámica. En su cerámica. No te vayas a olvidar. ¿Está claro? Bacán. Ellos todavía tienen influencia de Chavín. Desde acá se empiezan a divorciar. No se quieren ver. Divorcio, muchachos. Profe, quiere decir que vamos a entrar ya al famoso intermedio temprano. ¿Este dónde? Chicos, este pertenece al famoso formativo ¿qué? Formativo superior. Profe, ¿y este? Intermedio temprano. ¿Cuál tremo hoy? Temprano. Hoy no me hagas escribir cochinadas, ¿ah? Temprano. Ah, me vas a chuturar hoy. Vamos. Necrópolis. Cuando hablamos de los necrópolis, tiene la misma ubicación. No hay ningún problema. Ahora, vamos a hablar de su estudiador. ¿Quién es su estudiador? Profe, ¿quién es su máximo estudiador?
Ah, es Toribio, ¿no? Es Toribio Mejía Céspedes. ¿Ya? Céspedes. En este caso tenemos a Toribio Rodrigo. Quería ver si estaban atentos. Pero les estaba ahí probando. Prueba bien. Ah, para eso sí, ¿no? Que no contestes nomás, vamos. Profe, cuando hablamos de su estudiador vamos a hablar de Toribio Mejía Céspedes. En este caso, cuando hablamos de Toribio, muchachos, se va a dedicar a lo que viene a ser la investigación de los Paracas Necrópolis. En este caso, chiquitos lindos, ¿qué nos va a decir Toribio? ¿Cómo es su sociedad? Habla. Profe, su sociedad netamente es teocrático. ¿Teocrático? Hoy, ¿qué estás hablando? Y me haces cochinadas. Profe, ellos ya no son teocráticos. Ellos son Habla hoy. Ellos son militaristas. Recuerda que los necrópolis van a ser la primera cultura militar del Perú. Si te preguntan, ¿primera cultura militar? Los necrópolis. Son los iniciadores del militarismo. Profe, ¿estos personajes cómo van a conquistar? Mediante la guerra. Mediante la guerra. Estos personajes conquistan mediante la guerra. ¿Y a sus enemigos qué le hacían? Le cortaban la cabeza y aplicaban la famosa cabeza trofeo. En este caso, ¿dónde se lo amarraban? En cuello, en la cintura, y caminaban todos cabezones. Mientras más cabezas, mejor. Ascendías socialmente, ascendías de rango militar. ¿Ya? Imagínate, si ibas a la guerra, cortabas 2 cabezas. Tenías que volver ya con tus 3 cabezas. 2 cabezas. En ese sentido, en esta sociedad son militaristas. No te olvides, los primeros militaristas del Perú pierden ya contacto ¿con quién? Con Chavín. Pierden totalmente el contacto con Chavín. Profe, su economía. Es lo mismo, infeliz. También se basaron en la pesca y también en la agricultura, ¿ya? Bacán, profesor. Ahora, miren, muchachitos lindos. Profe, ¿en su cerámica sobresalieron o no? En este caso, estos personajes no van a sobresalir en la... Este netamente es monócromo. Un solo color. Profe, color crema. Profe, en este caso, su cerámica es totalmente como las mujeres, tosca, rústica, tosca, ¿ya? En este caso, cuando hablamos de la cerámica, muchachos, tenemos que entender que son estilo calabaza, ¿ya? No le importa, ellos no lo toman importancia a lo que viene a ser la cerámica. Está la hueá, todo feo, ¿ya? En este caso, muchachos, vamos a ver su textilería. Y cuando hablamos de la textilería tenemos que entender algo sumamente importante. Profesor, estos sí van a ser muy finos. Profe, ¿qué van a utilizar? Profe, van a utilizar más lana y menos algodón. Ahora, miren por acá, profesor, la pregunta es de la siguiente manera. Silencio. La pregunta es de la siguiente manera. Profe, utilizaron más lana y menos algodón, pero estos personajes no son peganaderos. ¿De dónde extraían la lana? Intercambio de productos, trueque. Ya, bacán, hasta ahí estás bien. La vez pasada hemos hecho. ¿Con quién comercializa Necrópolis? ¿Cómo que Cerumi? Con Ayacucho, con el famoso Campanayo Rumi. Con Campanayo Rumi. ¿Y dónde está Campanayo Rumi? En Ayacucho. En Vilcas, Huamán. Estos serranos, ¿por qué serán así? Profe, en este caso, muchachos, estos personajes desarrollan una textilería muy fina. Por lo tanto, ¿qué van a conocer? Los famosos fardos. Habla. Los fardos funerarios.
Profe, si la lana traían de Ayacucho, ¿ellos qué le van a dar a Ayacucho? Hemos hablado. ¿Qué le va a dar a Ayacucho? ¿Algodón? Netamente le va a dar lo que viene a ser a Campanayo, la sal. Cachi. Profe, ¿qué más? Las cabezas trofeo. Pero en este caso, en Campanayo Rumi, cuando se han encontrado las cabezas trofeo, no era para jerarquía militar, sino, profe, netamente los Campanayo Rumi utilizaron las cabezas trofeo para las ofrendas a sus dioses. ¿Ya? En este caso, también tienen un contacto muy arraigado con los necrópolis. Campanayo Rumi. No te olvides. ¿Qué hicieron? Los famosos fardos funerarios. Si te preguntan en el examen de admisión, los mejores textileros de todo el Perú, necrópolis. No hay otro que lo supere, ni el mismo Nazca, ni los mismos incas lo pueden superar a necrópolis. Por lo tanto, ¿qué utilizaron? Más lana, menos algodón. ¿Qué más? Van a utilizar cabello de las mujeres. Profesor, también hilos de oro. ¿Ya? En este caso, muchachitos lindos, lo que vamos a tratar de entender que estos personajes son los mejores textileros de todo el Perú. No hay otro como ellos, ¿ya? No hay otro como ellos. Bacán, profesor. Ese es en cuanto a la textilería. Ahora, miren por acá, eso es en cuanto a la textilería. Profe, rapidito para poder irnos. ¿Cómo eran sus tumbas? Cuadrangulares. ¿También seguían creyendo en la mamapacha? Sí, en este caso sí creían en la mamapacha. Profesor, recuérdate, pues que en esta época de los necrópolis van a ser las famosas deformaciones o trepanaciones. Y acá, deformaciones. ¿Acá hay trepanaciones? No. Profesor, acá solo hay deformaciones. ¿Quién hace la deformación craneana? El circán. Profesor, el circán es el médico para hacer las deformaciones craneanas en Paracas Cavernas. Y estas deformaciones craneanas solo se le hace a la élite. Solo a la élite, a la clase social alta. Cuidado que vayas a tu casa y te estés haciendo una cabeza deformación. Profe, tienen una cabeza alargada. En este caso se va a hacer desde bebito, chiquito, guaguita, porque es más fácil de moldear la cabeza, ¿ya? Solamente para la élite. Ahora, profesor, estos personajes aplicaron ¿qué cosa? La famosa trepanación craneana. Chicos, como estos personajes eran guerreros, recuérdate, se dedicaron a la guerra, por lo tanto eran militaristas. Estos personajes, cuando tú vas a querer contraer matrimonio, vas a necesariamente tener cabezas trofeos, si no, no. Si quieres formar tu familia, quieres contraer matrimonio con una pareja, netamente tienes que tener tus cabezas trofeo. ¿Ya? Profe, si no tengo cabezas trofeo, no estás capacitado para esa vida. Eres incapaz. Por lo tanto, acá se valían por las cabezas trofeo. Mientras más cabezas trofeo tenías, ascendías militarmente. Por eso es que los nazcas desarrollan la guerra. Y como desarrollaron la guerra, van a desarrollar las famosas trepanaciones.